Amigos de Punto de Corte, nosotros continuamos en Medellín, Colombia, a propósito de lo que es el 49º periodo de sesiones de la Organización de Estados Americanos, esta Asamblea General que va a estar llevando a cabo a partir del día de mañana, miércoles 25 de junio. Impresiones sobre todo lo que es la violación de los derechos humanos en el marco de lo que es las distintas representaciones, de las coaliciones de abogados, también profesores universitarios, conocedores específicamente de la materia. Para ello nosotros vamos a conversar a esta hora con Carlos Ponce, profesor universitario y representante de la Fundación de las Víctimas del Comunismo. Quisiéramos conocer su percepción de cómo ve la comunidad internacional la situación de Venezuela, sobre todo en el marco de los derechos humanos. Se ha ocurrido una visita pronta de Michelle Bachelet, importante y significativa. Sin embargo, la comunidad internacional sigue con los ojos puestos en Venezuela. ¿Cómo ve la comunidad internacional de Venezuela hoy día? Bueno, fíjate que a pesar de que el tema de la Asamblea General de la OEA no es un tema relacionado a Venezuela, no es un tema de derechos humanos, el tema de Venezuela y el tema de Nicaragua también son temas bajo la agenda, es el elefante escondido bajo la agenda de la OEA. Hay reuniones paralelas sobre el tema de Venezuela, se están viniendo diferentes actores a tener reuniones con las diferentes delegaciones, tratar de llevar el tema. Hay muchos grupos de sociedad civil haciendo incidencias con el tema de Venezuela, reuniones paralelas, hay una exposición fotográfica de víctimas de lo que ha sido el desastre de Nicolás Maduro, y es el tema es Venezuela, el tema es la crisis de Venezuela, una crisis que pareciera seguir obviando y que no pareciera tener una respuesta clara de ninguno de los actores. Entonces yo creo que eso es un tema fundamental, el tema de derechos humanos obviamente es un tema fundamental dentro del proceso de reparación de víctimas, de buscar cómo haces para lograr avanzar en Venezuela y lograr en algún proceso de salir de esta crisis que tienen los venezolanos en este momento. Precisamente el tema de todo lo allegado al comunismo, usted precisamente conocedor de la historia, ¿cómo poder ayudar a estas víctimas, familiares de presos políticos, familiares o víctimas de la represión, digamos, en Venezuela? ¿Cómo hacer incluso para lo que sería un hipotético cambio de gobierno luego para ayudar a estas personas? Sí, mira, el problema que yo veo a veces con estos procesos que se extienden en el tiempo, no es una cuestión de comunismo o derechas o izquierdas, ya son autoritarismo, ya son populismo, ya tú ves que la actuación de Trump con la actuación de López Obrador es lo mismo. Al final, cuando tienes tendencias autoritarias, tienes las mismas formas de actuar. Ya la ideología ya pasó un segundo término con los populistas autoritarios. Mi problema y mi preocupación muchas veces en casos de Venezuela o de Nicaragua es que muchos actores también en los sectores de oposición están como que contaminados también por el tema financiero, el tema de testaferros, el tema de la movilización de dineros. Ves que esos temas son muy complicados. Y una de las cosas principales cuando hay posibilidad de cambios dentro de estas estructuras autoritarias es que las víctimas sientan que hay una resolución de sus casos y no que simplemente hiciste un maquillaje de poder. ¿Qué llamo yo maquillaje de poder? Lo que pasó, por ejemplo, en Zimbabue. Te mataron a tu familia, te persiguieron y simplemente quitaste a Mugabe, pusiste al cocodrilo y la situación quedó igual. O lo que pasó en Myanmar, que los rohingyas siguen pasando las mismas tragedias y ahí tienes a Aung San Suu Kyi, pero detrás siguen los militares. Es que no llegue Venezuela a un proceso de transición y un proceso de resolución de la crisis, donde va a ser una resolución entre actores de poder, que las víctimas van a seguir siendo víctimas y simplemente es pasar la página. Esa es la preocupación fundamental en estos procesos en otros países, que las víctimas siguen siendo victimizadas, incluso los procesos después de cambio. Precisamente ahí la comunidad internacional, de alguna forma, a través de la OEA, a través de la ONU, ya tiene algo de alguna forma planificado para poder seguir tendiendo la mano a estas personas, incluso, como le mencioné, en un hipotético cambio de gobierno. Bueno, lo que pasa es que tendría que ser unos escenarios que involucren a diferentes actores que los factores políticos nada más, que involucren precisamente a las víctimas, que involucren sectores que no están involucrados a veces en los procesos de discusión, que involucren además procesos de cambio transparente, porque el problema que yo también le veo a estos procesos, el proceso de Venezuela, tú ves de repente que el Departamento de Estado y otros ofrecen, hay 200, 300, 400 millones de dólares para Venezuela, pero entonces en Washington algunas operadoras y algunos consultores se quedan con el 60% de los recursos y en Venezuela no llegan después. Y hay todo un interés por detrás del tema de Venezuela que no precisamente es en favor de los venezolanos. Entonces, si no son procesos inclusivos, donde todos los actores participan, estos
procesos en la ONU, o en la OEA, o en el BID, o en USAID, en otros sectores, tampoco van a avanzar. Entonces tienen que ser procesos inclusivos porque si no Venezuela es la gran piñata. Vamos a un proceso de cambio, pero todo el mundo, los testaferros que tienen dinero es a comprar las propiedades y comprar todo lo que puedan. Y las agencias de cooperación internacionales es a darle plata a sus consultores para que vayan a ver dando recomendaciones a ver cómo van a salvar a un país que tiene un problema estructural. Eran parte entonces de las declaraciones del profesor Carlos Ponce, profesor universitario de Columbia University, también en representación de lo que es la Fundación Víctimas del Comunismo. Es parte del pronunciamiento que podemos ir llevándoles a ustedes en esta previa de lo que va a ser la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos que se lleva a cabo por tercera vez en Colombia. Es parte de la información y con ella nosotros despedimos este contacto desde Medellín, Colombia. Para Punto de Corte, Joan Álvarez.